Niños, continuando con las enseñanzas del segundo periodo, desde la asignatura de lengua castellana, estamos trabajando acerca de lo que son los textos narrativos. Durante esta semana continuaremos con la clasificación de los textos narrativos según sus características. Para recordar, entonces tenemos que todos los textos narrativos tienen unos elementos principales, que son personajes, lugar y tiempo. La estructura de los textos narrativos consta de 3 partes, que son inicio, nudo o desarrollo y final o desenlace. Cuando hablamos de la clasificación de los textos narrativos, entonces hacemos alusión a todas aquellas obras literarias que, de acuerdo a sus características, hacen parte de este género. En esta semana estaremos hablando de lo que son el cuento y la fábula. Si bien recordamos, el cuento y la fábula narran historia y tienen unos personajes. La fábula es una narración corta cuyo fin es enseñar. Para cumplir con este propósito, la fábula tiene una estructura sencilla y unas características especiales como son el uso de la personificación y la moraleja. Estructuralmente, la fábula puede estar escrita en verso o en prosa. Decimos que está escrita en verso cuando los renglones son cortos y en prosa cuando los renglones del texto son largos. La personificación y la moraleja. La personificación ocurre cuando dentro de la historia los animales o las cosas se comportan como personas. Entonces, estos personajes expresarán sentimientos, emociones propias de las personas. Por ejemplo, un burro que canta, una montaña que camina, una hormiga que da consejos, entre otros. La moraleja es la lección o enseñanza que nos deja la historia. Esta enseñanza nos sirve en la vida y de alguna forma los personajes serán ejemplo para nosotros para no repetir sus comportamientos y por lo tanto en nuestra vida evitar problemas semejantes a las de ellos. Veamos ahora ejemplos de fábulas teniendo en cuenta su estructura. Entonces aquí tenemos la fábula del gato y el ratón. Esta fábula está escrita en prosa, es decir, renglones largos. Escuchemos con atención. Había una vez un pequeño ratón que vivía en la casa de una mujer vieja. La señora, que temía de estas criaturas, colocó muchas trampas para matarlo. El ratón, asustado, le pide ayuda al gato de la mujer. ¿Podrías ayudarme, lindo gatito?, le dijo al gato. Sí, ¿en qué?, respondió éste. Solo quita las trampas de la casa, dijo el ratón. ¿Y qué me das a cambio?, dijo el gato. Fijo ante la señora que estoy muerto, ya que tú me has matado. Ella creerá que eres un héroe, respondió el ratón. Me has convencido, dijo el gato. El gato sacó las trampas de la casa, pero el ratón nunca cumplió su parte del trato. Un día, la señora descubrió que fue el gato quien sacó las trampas. Ella, muy enfadada, decide dejar al gato en la calle. Y si observaste, los renglones de esta historia son largos, por lo tanto esta historia estará escrita en prosa.
Veamos otro ejemplo. La fábula de la rana y la gallina. La fábula de la rana y la gallina está escrita en verso, es decir, renglones cortos. Escucha con atención el texto. Al que trabaja algo puede disimulársele que lo pregone, al que nada hace debe callar. Desde su charco una parlera rana oyó cacarear a una gallina. Vaya, le dijo, no creyera, hermana, que fueras tan incómoda vecina. Y con toda esa bulla, ¿qué hay de nuevo? Nada, sino anunciar que pongo un huevo. ¿Un huevo solo? ¿Y alborotas tanto? Un huevo solo, sí, señora mía. ¿Te espantas de eso cuando no me espanto de oírte como graznas noche y día? Yo, porque sirvo de algo, lo publico. Tú, que de nada sirves, calla el pico. Y si verás, esta historia está escrita en verso, es decir, renglones cortos. Encontrarás también que en ellos hay rima entre una y otra palabra. Por ejemplo, nuevo, huevo. Son muchas las fábulas que seguramente habrás escuchado, como por ejemplo la historia de la cigarra y la hormiga, la del león y el ratón o la del cuervo y el zorro. Para finalizar, entonces, hagamos un resumen de lo que hemos aprendido. La fábula es una narración breve que puede estar escrita en verso o en prosa, de acuerdo a una intención didáctica. En la fábula hay personajes. Estos personajes suelen ser animales, personas o cosas. Estos asumen características humanas. El tema de la fábula, por lo general, son los defectos y vicios humanos, como por ejemplo la mentira, la avaricia, la envidia. La fábula critica o hace una crítica hacia estos comportamientos y actitudes. Entre las características de la fábula podemos encontrar que son textos fáciles de leer y entender. Constan de diálogos entre los personajes. El escenario donde se desarrolla la historia son escenarios naturales y por lo general estas historias tienen pocos personajes. Estructuralmente, como toda narración, la fábula tiene un principio, un nudo y un desenlace. En el principio, la historia presenta una situación inicial. Recordemos que aquí el autor presenta los personajes, el lugar de la historia y el tiempo. En el nudo, entonces se nos presentará el problema o conflicto, la situación a resolver por los personajes. El desenlace o fin, pues será la resolución de aquella situación y además la fábula consta de la moraleja, que siempre aparece al final del texto. Recordemos que la moraleja es la enseñanza o el mensaje que nos quiere dejar la historia. Gracias